Hola, hoy estaremos hablando acerca de la desviación y control social, uno de los temas que fueron cubiertos en clase por el profesor Alejandro. En esta presentación, los objetivos de aprendizaje y de discusión es primero, definir el comportamiento normal y la desviación social. Segundo, descubrir las diferentes formas en las cuales diferentes economías enfrentan problemas sociales tales y como el consumo de las drogas. Tercero y último, demostrar con pruebas estadísticas la diferencia del consumo de drogas y el encarcelamiento en los Estados Unidos. Primero que todo vamos a iniciar con la pregunta de ¿qué hace que un comportamiento sea bueno o malo? Bueno, lo que hace que un comportamiento sea bueno o malo depende de diferentes factores. Entre estos pueden ser las normas morales y éticas, lo que básicamente significa lo que una sociedad o cultura define como correcto o incorrecto. La intención, lo cual es como la motivación detrás del acto. La consecuencia, que es el impacto que tiene el comportamiento en los demás o el impacto que tiene esta intención. Las reglas sociales o legales, que son algunas conductas eh, que se juzgan a través de leyes o normas sociales, y también incluso la empatía y conciencia, que es la capacidad de ponerse en los zapatos de los demás. Pero para indagar un poco más en lo que es bueno y en lo que es malo, vamos a preguntarnos qué nos rige como sociedad. Hay un conjunto de definiciones, de conceptos, a la vez como hay un conjunto de teorías que van a definir un poco más las condiciones que hacen que algo esté bien o que algo esté mal. Tenemos el código moral, que son conjuntos de principios éticos o valores que guían el comportamiento de las personas dentro de una sociedad, tales como el respeto, la honestidad. También tenemos la desviación social, que son conductas, que es básicamente lo opuesto a código moral, los cuales son como conductas que se apartan de las normas sociales establecidas, tales como el no ir vestidos apropiadamente a una iglesia. Tenemos el control social, que son mecanismos formales e informales que las sociedades usan para asegurar que las personas cumplan con las normas. Tenemos las leyes, que son reglas estrictas y oficialmente establecidas por el Estado, y que si no se cumplen, se pueden tener consecuencias tales y como el encarcelamiento. Tenemos las normas sociales, que son reglas no escritas, pero que regulan el comportamiento dentro de una sociedad. Tenemos los valores culturales, que son las creencias y principios, tales y como la religión. Y tenemos los derechos humanos, que son principios fundamentales que garantizan la dignidad y libertad de los seres humanos. Después tenemos las teorías de la desviación social. Y como primera tenemos las teorías biológicas, que es que de una u otra forma sugiere que los comportamientos son basados en la base genética o en los factores biológicos, tales como las hormonas o la actividad cerebral. Después tenemos teorías psicológicas, que es, en vez de enfocarlo en lo genético, lo enfoca en la personalidad, traumas o incluso trastornos mentales. Teorías de comportamiento que explican la desviación como una conducta aprendida a través de la interacción social, es decir, con quienes nos rodeamos, eso va a determinar nuestro comportamiento en la sociedad. Y la teoría de la atención, que propone que la desviación ocurre cuando las personas no pueden alcanzar las metas sociales, tales como el éxito. Ahora, ¿por qué la ley es importante? Uno, el código legal, las cuales son las reglas formales, llamadas leyes, aprobadas por la autoridad política de la sociedad. Es básicamente un conjunto organizado de leyes y normas que regulan la conducta y el comportamiento de las personas dentro de un lugar en específico. Y su objetivo principal es establecer lo que está permitido, prohibido u obligado. Y como número dos, a consecuencia de estas leyes, cuando no se cumplen, tenemos algunas consecuencias tales como el encarcelamiento. Nuestro país, Estados Unidos, ocupa el porcentaje de encarcelamiento más alto del mundo. Ahora, vamos a comparar las diferentes tasas de encarcelamiento. Yo elegí estos tres países, uno que es del continente americano y otro del continente europeo,
tres con diferentes idiomas y también con diferentes normas. So, Estados Unidos, referido a las tasas de encarcelamiento, 639 personas son encarceladas por cada 100.000 habitantes. Portugal, del otro lado, tiene entre 118 y 140 personas encarceladas por cada 100.000 habitantes. Y España es incluso menos, 113 reclusos por cada 100.000 habitantes. Ahora, en esta segunda fila vamos a ver la razón principal por la cual este encarcelamiento pasa en cada país. En Estados Unidos, el problema principal es la guerra contra las drogas. En Portugal son delitos contra la propiedad y los delitos violentos, mientras que en España son delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, también delitos contra la seguridad vial. ¿Qué pasa? Contra las drogas. En Estados Unidos, el consumo de drogas es considerado un delito, por lo cual se cree que esto, por ser considerado un delito, influye mucho en la gran cantidad de personas que son encarceladas. Mientras que en Portugal no es considerado un delito. A partir del 2001, esto no fue considerado un delito y lo que se hizo, en vez de considerarse como un delito, fue incentivar la rehabilitación. En España tampoco es considerado un delito penal y existen diferentes centros y organizaciones de ayuda. Se ve que aquí, que entre más lo consideran como, dependiendo de los diferentes acercamientos que le tienen a la problemática de las drogas, se puede ver cómo esto influencia en la cantidad de encarcelados en dependencia de los habitantes. Entre más ayuda se le ofrecen a las personas y entre menos es considerado un delito, este número de encarcelamiento reduce, lo cual se puede comparar con Estados Unidos y estos otros dos países. Ahora vamos a definir el abuso de sustancias. El usar una sustancia de una manera es el utilizar una sustancia de una manera contraria a su propósito previsto, o a la dosis recomendada o a las pautas aceptadas. Esto puede implicar tomar más de lo recetado, usarlo por razones no médicas u obtenerlo ilegalmente. Por ejemplo, el uso generalizado de opioides, recetados y drogas sintéticas como el fentanilo ha provocado una grave crisis de adicción en los Estados Unidos, afectando a millones de personas, incluso a personas que son mayores de 12 años, es decir, que son aún pequeños. Estas sustancias son altamente adictivas, llevando a muchos al uso médico y a la dependencia y al consumo incluso ilegal. Y lo que causa también el encarcelamiento. La epidemia ha colapsado sistemas de salud y devastado comunidades en todo el país. Estas fueron algunas de los resources que utilicé para realizar esta presentación. Y antes de terminar, me gustaría compartir mi opinión acerca del tema. Yo creo que en Estados Unidos lo que se debería realizar es tener un diferente approach a cómo manejar este tema de la drogadicción y el consumo excesivo de drogas. Yo creo que deberíamos optar por un mismo approach tal y como el que se utiliza en algunos países de Europa. No mirar la drogadicción como un delito, sino más bien como un problema en la salud, que deberíamos utilizar el dinero federal para construir diferentes centros de ayuda, cooperación, para incentivar a estas personas a mejorar, a salir de la mala vida de la drogadicción, a buscar diferentes medidas de cómo ayudarlos a progresar como parte de una sociedad, implementarlas en nuestra propia sociedad, darles trabajo, darles medicamentos para ayudarlos a controlar este tipo de adicción o diferentes alternativas para que lo hagan de manera sana, en vez de considerarlo un delito. Así minimizaríamos la cantidad de presos en las cárceles, lo cual también tiene un efecto positivo en la economía, y podríamos lograr una sociedad mucho mejor. Muchas gracias por escucharme. Gracias.